amigas, sean todos ustedes bienvenidos una semana más a este su programa Café para Dos. En Café para Dos, como ustedes han podido comprobar, intentamos acercar a la persona, al personaje, y estamos haciendo pues un repaso por la historia viva de nuestra isla de Gran Canaria. Había un ramo que se nos había escapado, un ramo de ese gran árbol de nuestra sociedad Gran Canaria, y ese ramo o esa rama es la rama del transporte público en Gran Canaria, que lleva como punto álgido de la historia, y hoy lo contaremos, en el año 71, con la primera gran huelga del transporte. Casi nada, en plena época de la dictadura, aunque como dice nuestro invitado en la previa, ya empezaba a aflojar y se veían aires democráticos. Él lo contará después, porque hubo un personaje que recaló nuestra isla de Gran Canaria, que fue fundamental para que el transporte público en Gran Canaria arrancase. Ustedes no se van ni a imaginar de quién se trata. Ayer yo me estuve documentando y efectivamente en su bibliografía lo pone, que este personaje fue fundamental para el arranque del transporte público porque fue mediador, así pone en la biografía del personaje. Pero lo va a decir nuestro invitado, que es don David Ortega González. Vamos a hablar desde tu niñez, David. Bienvenido. Buenos días. Tu niñez transcurre, tú naces en el año 1943. 43. Transcurre como todos los de la época en un ingenio que vive de la agricultura. Pues sí, en un ingenio que vive de la agricultura y no precisamente era muy rica, sino más bien viviendo de lo que daba las tierras, de lo que daban los animales, las vaquitas, las cabritas y las collinas, que servían para de alguna forma echar una cuenta con el parto que iban dando. Ese dato histórico lo apuntan toda la gente de tu época. No en vano nos llaman los cochineros por eso. Vas a la escuela como cualquier niño y en esa época ustedes se encuentran con un maestro enorme, ¿no? Se trata de don José Suárez. Bueno, primero fuimos a Párvulo, donde hoy le llaman el Cuarto, un poco más abajo. No sé si hoy aquello es un centro social, no sé para qué, si es para mujeres o no, hasta ahí no puedo llegar, pero sé que era la escuela de Párvulo, que nuestra maestra era doña Concha, la madre de Paco de doña Concha, y allí íbamos los niños que empezábamos a estudiar en la escuela de Párvulo, que eran niñas por un lado y niños por el otro. Llegaba la maestra, los niños los esperábamos allí, empujándolo como cosas de niños, pero llegaba la maestra, entrábamos al colegio, a la escuela, y siempre recuerdo que era un patio empedrado y la escuela era con un techo al estilo de antes, estilo cumbrera, con tea y lo que se usaba antes, y las mesitas y los bancos para dar la clase. Y me contabas tú en la previa de la entrevista que un buen día aparece don José Suárez por allí, que cada cierto tiempo me decía que iba. Efectivamente, don José Suárez era para mí ya no solo el mejor maestro, porque nosotros en aquella época no lo decíamos profesores, sino el maestro. Para mí siempre, y más tarde lo sigue pensando que fue el mejor maestro que al menos yo conocí, y creo que el mejor maestro de Gran Canaria y algo más. Yo creo que el mejor maestro de toda la región canaria, porque él enseñó, que después yo me enteré más tarde, que con él estudió el que fuera después inspector de las escuelas, y a muchos personajes más que no recuerdo los nombres, pero los enseñó don José Suárez. Entonces, don José Suárez tenía una historia muy larga y brillante en su profesión y como persona. Ese maestro a mí me dejó marcado y lo recuerdo siempre, vamos, lo recuerdo como si fuera de mi familia. Claro, porque lo que a ti te enseña, y luego lo hablaremos más tarde, sus enseñanzas después te sirvieron, porque debes abandonar la escuela como muchísima gente de tu época a temprana edad a empezar a trabajar. Hombre, en la época aquella
como bien dije antes, la economía no era buena, vivíamos como también vuelvo a repetir, de la agricultura. Eso, en aquella época, las personas y sobre todo los niños atendíamos siempre a llenar la barriga, que era lo fundamental. A llenar la barriga como fuera. La cosa no estaba muy bien, todavía en los años, pues yo te estoy hablando de los años 50 y algo. No, es que no había llegado todavía. Cuando yo fui con don José Suárez, no habíamos llegado al año 50, porque supuestamente yo entraría en párvulo a los 3 o 4 años. Y don José Suárez me recogió porque sería a los 6 o 7 años. Estaría 2 años en párvulo. Y con don José Suárez estuve pues hasta los 10 años y medio. En ese verano, cuando empezaron las vacaciones, pues yo estaba viendo que la situación económica, sobre todo en mi casa, que era la que yo transitaba, pues no era buena, y un buen día le dije a mi padre que si podía, porque ya yo conocía lo que era el Sánchez Martí, donde don Antonio Benítez Galindo tenía los semilleros. Los semilleros eran para después replantarlos, y eran los tomateros. Bueno, pues allí fue mis primeros comienzos laborales, no con la edad, porque no tenía edad para eso, pero como niño fui. A mi madre mi madre sufrió mucho cuando le dije que yo iba a ir a trabajar. Ella, desde el momento que yo le dije que iba a ir a trabajar, constantemente, se lo dije un sábado y esos 2 días lo pasó llorando y no vaya, sigue estudiando, como pues haciendo de todo. Igual echaba guano, que igual ayudaba a regar las papas, igual lo último que hice fue estar con el ganado, porque ellos tenían un ganado de ovejas y cabras, y un buen día, que era víspera de Candelaria, le dije a Salvadorito que si el día de Candelaria podía yo recoger, soltar animales por la mañana, un poco más tarde, para que así los animales no estuvieran tanto tiempo encerrados en el corral, y yo pudiera disfrutar un poco, que era lo que me gustaba, de la fiesta de Candelaria por la tarde y la lucha canaria. Pero al día siguiente, cuando fui, las tornas se habían cambiado, y me dijo que el hermano Pepe, que los animales eran muy pronto para cerrarlo y tal. Y yo, de la rabia que cogí, solté el ganado, se lo dejé suelto y me vine para Ingenio a ver la Candelaria y la lucha canaria. Y así fue. Cuando llegué a mi casa, pues llegué con la cabeza gacha, mi gente me estaban esperando porque era día de Candelaria, era un día de nuestra patrona del pueblo, y yo con aquel disgusto de haber hecho lo que hice, dejar aquel ganado suelto, por el cabreo que cogí, y estaba mi madre muy sonriente mirando para mí, diciéndome que me sentara a comer, que estaba esperando por mí, que me iba a dar una noticia. La noticia era que por eso yo soy, desde pequeño yo soy creyente, yo eso no lo puedo negar, porque venía tan angustiado y había un mensaje para decirme que había un trabajo nuevo que era aquí en la Merced de don Juliano, y fui a la Merced de don Juliano. Y ahí es donde descubres tu vocación, porque me decías que empezaste a adorar en la conducción a los camiones de temprana edad. Eso, yo tengo que decirte que incluso cuando empecé con don Juliano yo no tenía la edad, porque las exigencias en aquella época para los niños trabajar tenía que tener como mínimo 14 años. E incluso a los 14 años ya te daba la cartilla de la Seguridad Social con la numeración correspondiente. Lo cierto era que yo no tenía los 14 años, y Dieguito Talavera, que era el encargado, a los chiquillos que no teníamos la edad los mandaba, cuando venían los inspectores, los mandaba a escondernos en medio de los castillos de los ceretos, y cuando ellos veían que los inspectores se iban, volvía a llamarnos otra vez para continuar haciendo nuestro trabajo dentro de la Merced, sacando clases, poniendo cajas, es decir, el trabajo normal de la Merced de empaquetado. Tu gran vocación era conducir. Hombre, a mí los coches, cuando veía pasar una guagua, cuando veía un camión de don Juliano, que tenía muchos camiones, cuando yo entré no tenía muchos camiones, que a mí se me quedó grabado
hasta el modelo de camión, porque antes se usaba mucho, los patrones traían muchos camiones ingleses. Don Juliano tenía Leilas 20, tenía Come Leilas y después tipo Leila, que fue un Leila que vino más moderno, imitando al Leila 20, pero no era como el Leila 20, era más moderno, la carrocería era muy bonita, pero como el Leila 20 en aquella época no había camión en la carretera. Era un camión que cuando venía del cultivo de la alpacería traía 420 cajas de tomate, mientras que los otros camiones, que eran un poco más pequeños, traía 315. Y siempre me acordaré hasta del número de los camiones. Te los numero a todos si quieres que te los numere. Bueno, ya ahí es donde adquieres experiencia, porque en los ratos libres me decías, cuando los chóferes que trabajaban horas y horas aprovechaban para echar un poco la siesta, te dejaban coger un poco el camión para repartir las cajas, me decías. No, bueno, vamos a ver. Aquí en el almacén, don Juliano, a los chóferes, como el trabajo de ellos en su mayor parte era nocturno, porque había que llevar ceretos para el muelle, porque había que traer todo el tomate de la parcería, los chóferes de don Juliano en alguna ocasión se quedaron algunos hasta dormidos y hubo grandes accidentes. Tengo que decir con esto que era un trabajo de mucha nocturnidad, y don Juliano le preparó aquí unos cuartos con unas literas para que en esos momentos en que los camiones estaban descargando o cargando cajas vacías, pudieran ellos echar una cabezadilla, como se solía decir. Entonces, nosotros a veces, para no despertarlos, a los conductores, a los choferes, pues estaba siempre el más atrevido de darle un poquito para atrás al camión, porque había que darle un poquito más para atrás, o cuando estábamos cargándolo, darle un poco para adelante. En la nocturnidad, pues yo siempre me atrevía, tenía unas ideillas, pero siempre me gustaba pues darle para adelante o darle para atrás, y siempre me iba quedando un poco con la movida, porque de hecho me gustaba. A mí me gustaba hasta el olor del gasoil, de los motores, me ponía a veces hasta a olerlo porque me gustaba. Y ya yo lo llevaba un poco dentro. Yo decía entre mí, digo, algún día tendré yo, cuando yo sea un hombre, tendré que sacar el carnet de conducir y de alguna forma buscarme la vida profesionalmente con el volante, que era lo que me gustaba. ¿Y eso te llevó a las puertas del servicio militar porque quisiste ir voluntario para...? Bueno, eso me sirvió de una gran ayuda, porque aquello eran tiempos difíciles y a mí se me metió en cabeza siempre de ir al cuartel, al parque de automóviles, porque como ya lo llevaba adentro, yo dije, pues mi gran oportunidad es ir al cuartel voluntario, eché la instancia, y ya un poco a la desesperada me vino casi cuando mi quinta iba a entrar. Pero yo aproveché la oportunidad y como yo tenía ilusión de aprender a conducir, aproveché el ejército para soltarme en el volante y aprender y sacar el carnet de conducir militar, que era el que daban, pero con eso me bastaba para yo circular en las carreteras, que una vez sacado el carnet de conducir, pues me destinaron, una vez estuve arriba en la IPS, ya una vez hecho el pedido, una vez que estuve en el cuartel, me sirvió para de alguna forma soltarme en las carreteras. Hice el pedido de destrucción en olla fría, y después cuando se terminó y juremos bandera, pues nos llevaron al cuartel que estaba en la Cuesta, en Tenerife. Allí nos destinaron y con tanta suerte fui a parar otra vez a olla fría, pero ya conduciendo un camión, que era el de la basura, que aquello consistía en limpiar toda la basura de los bidones que estaban en olla fría. Yo era el conductor y después había un cabo y 3 soldados que eran los que se hacían cargo de recoger la basura. Y yo conducía el camión que íbamos precisamente después a voltearla abajo, por bajo de todo digamos, el terreno militar aquel de olla fría.
Y cerca de la playa. me decías cuando preparábamos la entrevista, hay 3 personas a las que recuerdas, el capitán con el que entras, el cabo primero con el que te encuentras y el gran amigo que hiciste ahí, esas 3 personas que me nombrabas en la previa. Bueno, cuando ya yo estuve entre los 18 meses y medio que hice de mili, porque cuando presentemos la instancia era con la condición de 20 meses, pero como no cogíamos permiso, lo íbamos acumulando y al final cogíamos el mes y medio ese, pues yo hice una mili aproximadamente de 8 meses y medio, un año estuve en Tenerife y después los otros 8 meses y medio los terminé aquí en Las Palmas, en el parque de automóviles. Pero quería hacerte un comentario sobre el problema que yo tuve para poder entrar a hacer la mili, porque cuando nos llamaron a todos los que presentemos las solicitudes, eran para solamente 30 plazas, para 30 reclutas, y se presentaron 100 o algo más. Pues eso, aquello para mí fue cuando yo llegué allí, y lo primero que dijo el capitán era que los que tuviesen carnet de segunda, civil, que pasaron a un lado, pasaron por lo menos 20, los que tenían conocimiento de conducir, que era muy poco, pero yo fui, con tanta ilusión tenía por entrar al cuartel, que quise echarle una mentira al capitán y le dije que yo también tenía carnet de conducir. Pues nada, pasé al gremio donde estaban los compañeros con el carnet de conducir. Pues ya estábamos clasificados una gran parte para pasar al examen que nos iba a hacer. El examen era muy práctico. En aquella época las 4 reglas básicas, que era lo que más nos pedían, era un dictado. Me acuerdo que fuera un dictado, que abrí un libro y pegaron a leer un libro y nosotros escribiendo. Eso me hacía entender que en falta de ortografía no estaba muy bien, porque abrir un libro para hacer un dictado, a la hora de corregirlo, pues no tenía problema. ¿Y ahí donde lo que te enseñó don José Suárez? Bueno, don José Suárez es un punto y aparte, era único. Don José Suárez te corregía cuando no pronunciaba. Si volvías a pronunciar mal, te lo hacía escribir 20 o 30 veces en un papelito, eso no se te olvidaba más. Don José Suárez, cuando un chico fumaba, él lo olía a lo lejos. Tú fumaste porque el olor del cigarro se quedaba grabado y don José Suárez quería que los niños no fumaran. Él nos llegó a enseñar con un cigarro un día en la clase el daño y el perjuicio que podía tener para nuestros pulmones la nicotina del tabaco. Cogió el pañuelo blanco que tenía atrás en la parte trasera del pantalón, lo dobló en 4, encendió un cigarro, parece que en aquella época era el Kruger, eso era alquitrán puro, Él no fumaba, al menos que yo ¿No lo viste? Nunca lo vi fumar. Además, tampoco podía dar ejemplo a los niños si él fumaba, así lo entiendo. Pero él nunca fumó, yo creo que nunca fumó don José Suárez. Cogió el pañuelo blanco, lo dobló en 4 o 8 veces y cogió una calada de aquel cigarro y traspasó todas las caras del pañuelo, lo abrió y todas las caras que atravesó la nicotina estaban todas manchadas de amarillo, y con aquello nos hizo comprender que así se iba quedando en nuestros pulmones. De aquella forma podríamos ir enfermando y en un futuro, a lo mejor no muy lejano, o cuando fuéramos mayores, tendríamos problemas de respiración y de pulmón. Maravillosa lección. Retomamos lo del capitán y lo del engaño, pero al final tuviste que contar la verdad. Bueno, el capitán, cuando iba llamando una vez ya hecho los exámenes, yo tuve la gran suerte de que
los pinitos que hice aquí con los camiones y cuando íbamos a recoger tomate a los cultivos, que también hacía mis pinitos, pues aquello me sirvió por lo menos para saber arrancar con un camión y sin salir a la carretera, pero arrancaba, ponía la segunda y con la misma aparcaba. Aquello me sirvió para, de alguna forma, la práctica que nos hicieron hacer en automóviles para poder entrar al cuartel, me sirvió para, de alguna forma, estar mejor preparado que incluso los que llevaban carnet de segunda. Los que llevaban carnet de segunda, muchos no habían cogido un coche. Tenía carnet, pero no habían cogido un coche. Lo contrario que yo. Yo no tenía carnet, pero sí había cogido algún camión. Entonces, cuando nos iban llamando uno a uno, pues aquello consistía en arrancar. El sargento estaba sentado como de copiloto y el que iba haciendo el intento de saber arrancar con el camión, arrancábamos, dábamos una vuelta allí, en la farola, y con la misma aparcábamos. Aquello me sirvió porque el sargento dijo, bueno, tú sí has trabajado con coche. Y dije, bueno, tengo un poquillo de, muy poca experiencia, pero sé arrancar con un... Aquello me sirvió mucho. Lo cierto fue que lo que más me agonizaba a mí era que estaba nervioso, perdido, porque yo decía, si me pide el carnet, ¿qué coño le voy a decir a este hombre? ¿Al capitán? Pues, efectivamente, cuando ya una vez todos aprobados, el capitán pegó a llamarlos a uno por uno y le iba pasando raya, como que, ok, fulano de tal, pero enseña el carnet, a todos le iba diciendo, enseña el carnet civil, que se entendía que tenían. Pero cuando llegó a David Ortega González, yo ya no sabía si no decía entre mí, tierra trágame, qué es lo que le voy a decir a este hombre, pero tengo que decirle la verdad. Mi capitán, yo lo he engañado, y él dio un castañetazo en la mesa y me dijo, eso siempre lo recordaré, tenga en cuenta que en la vida no se puede ir engañando, y en el cuartel menos. Vaya siempre con la verdad por delante y usted va a embarcar, porque ya los papeles de los 30 están en el gobierno militar en Tenerife. Si no, usted no embarca. Pues esa fue la gran suerte, que él había mandado ya la lista de los que íbamos a embarcar y tuve la suerte de poder embarcar, aunque sea echándole una mentira al capitán. Sin entrar al cuartel, ya lo estaba mintiendo, pues mira. Luego te llevó un marcaje porque él te dijo que te iba a controlar todo el tiempo, ¿no? Ah, bueno, sí. Él me dijo, a renglón seguido de decirme, tenga en cuenta, David, que en la vida no se puede ir mintiendo, y porque ese hombre fue teniente en la Policía Nacional. Al pasar al Ejército de Tierra le subieron una estrella más y era capitán. Eso era lo que yo sabía de poco de él. Y claro, un teniente de la Policía Nacional en aquella época, como dijo, jamás me había engañado nadie y me ha engañado un recluta que va a entrar al cuartel. Pero un recluta que era de ingenio y... Bueno, pero... especial. Bueno, en el cuartel ya, bueno, pues haces amistades, te encuentras con el cabo primero Pérez Estupiñán. Ah, bueno, como el primero Estupiñán, eso era un padre, era de la edad mía más o menos, pero el primero Pérez era un buenazo, eso era un amigo más. Él incluso cuando le levantábamos la mano para saludarlo, decirle a sus órdenes, mi primera, él decía, si no hay otros superiores delante, no me salude y tal. El amigo Pepe Pérez, que luego lo tuvimos de concejal varios años en... Ah, sí. Sí, y de presidente en la Heredad. En la Heredad. Sí. Una gran labor. Hablaremos con él también un día, porque a buen seguro tiene muchísimas cosas que contarnos. Y te haces un gran amigo, que me decías ayer que no querías olvidarte del amigo que hiciste allí, del gran amigo con el que charlabas. Ah, bueno, el gran amigo, eso fue en Tenerife. ¿En Tenerife? El gran amigo inolvidable, que yo lo llamaba por Mazo. Ese era un chico que yo tengo después de, yo no sé, es que da la casualidad que este mismo día de hoy, hace años
que yo embarqué en el Santa María de la Candelaria, tal día como hoy, día de San Blas, para ir a Tenerife a Olla Fría. Entonces, allá, pues, cuando me destacaron a la IPS, yo era el chofer de la guaguita que llevaban los suboficiales de la IPS a la laguna, a la Plaza del Cristo, que allí estaba el cuartel de artillería, y allí en aquella plaza, pues recogía yo por la mañana a los suboficiales, los llevaba para arriba para la IPS y al mediodía los bajaba. Ese era mi trabajo, y con tan buena suerte que el otro que estaba en cochera era ese mi gran amigo Mazo, que era el chofer de la ambulancia. Estaba él y yo, y no habíamos más, y yo lo pasé muy bien con él. Nunca me arrepiento de haber ido voluntario al cuartel, ya no solamente porque iba a hacer un servicio a la patria y a aprovecharme de la conducción, sino que también hice buenas amistades, porque en el cuartel, todo hay que decirlo, se pasaron malos ratos y se pasaron buenos ratos. Yo no tengo nada que criticar del cuartel en ese aspecto. Y entonces, David, ya nos vamos del ejército porque en la televisión tú sabes que el tiempo apremia y es oro, y nos vamos a que te reincorporas a la vida laboral nuevamente una vez que terminas el servicio militar, pero ya empiezas a conducir camiones, ¿no es cierto? Bueno, una vez licenciado, yo el carnet de conducir lo saqué precisamente en los últimos meses de mi vida militar. De hecho, fui a examinarme vestido de soldado, con tanta sortura que no, vamos, la gente me decía, pues este tío no está nervioso. Bueno, cuando tú haces una cosa y tú estás confiado en ti mismo, de lo que estás haciendo, pues no tienes nervios, no, vas muy frío. Y yo siempre me acordaré, el ingeniero que me examinó le llamamos el manco. El manco. Era un ingeniero muy recto. Si sabías conducir, te aprobaba. Si no sabías conducir, no te aprobaba. Muchos me comentaron cuando yo terminé de hacer el recorrido para el examen, me decían, coño, pero es que tú arrancaste muy deprisa, tú ibas muy deprisa, Oye, pero yo iba haciendo las cosas más o menos dentro de lo que cabe y respetando el código de la circulación. Yo hice mi ceda al paso, yo hice mi gestor. A mí, mire, bueno, vamos a ver si... De hecho, yo aprobé. Y muy jovencito, pues tuviste la ocasión de trabajar, como decías. Bueno, yo cuando salí del cuartel, ya yo tenía mi carnet de primera, y nada más salí del cuartel, pues a la almacén de empaquetado no fui más, aunque la recordaba con un gran cariño y una gran ilusión tremenda, porque el almacén de Don Juliano, donde había 380 mujeres, para nosotros las más mayores eran como madres, nos compartía a veces los bocadillos que llevaba y se la daban a los chicos, porque yo no cabe la menor duda que era un niño, porque yo iba con pantalón corto, era un niño con 12 años, con 13 años, y las mujeres de la almacén, donde había 380 mujeres y 120 hombres, éramos como si fuese una familia, y eso tan fácil no se olvida. No se olvida. Pero entras con el transporte de camiones con un hombre, me decías que era de la... Bueno, empiezo a trabajar en un camión en La Garita, con un señor que tenía gran riqueza en La Garita, tenía muchos terrenos allí, colindante con la playa, cuando en aquellos tiempos todavía los tractores entraban a las playas y cargaban arena. Te estoy hablando del año 67, un poco del 66 y algo del 67. Entraban los camiones a la playa, un tractor que tenía, cargaba arena, pum, 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 y yo transportaba arena para Las Palmas. El empresario se llamaba Cesario Morales López. Él no solamente tenía los camiones y los tractores, con aquella gran riqueza que después la fue urbanizando, y aquello se fue haciendo como zona turística, y tenía una gran industria de carpintería en la calle Guanarteme, en Las Palmas, con por lo menos 12 o 14 carpinteros de categoría, talladores para hacer muebles y alcobas, que eran las que se vendían en la época. Pero todo esto se cruza en tu camino, el de la escuela de conductores, que era don Andrés Rodríguez, que en paz descanse.
buena persona. Don Andrés Rodríguez tuvo la suerte bueno, primero tengo que decirte, Juan, que cuando yo estaba trabajando con los camiones, yo tenía un gran amigo y compañero que fue de toda la vida desde mi infancia, José Ruano Hernández, que hace poco que murió, y yo no me ha hecho ni la idea todavía que mi gran amigo muriera. Y él trabajó primero con Cesario Morales López y después tuvo la suerte de buscar un trabajo aquí debajo en donde le llamaba la cabaña de Artiles. Ahí se hacían comida para surtir a los aviones y ahí había mucha gente de ingenio trabajando y estaba también José Ruano Hernández. Él se empeñó en que yo viniese. Yo dejé el camión para venir, pero después hubo una confusión y no lo pude lograr, porque el encargado de aquella época, si mal no recuerdo, era Nicolás Hernández, el que era encargado, y después José me trajo para que él me viera y me conociera, pero sobre la marcha le dijo que si era soltero o casado. Yo le dije que, pues, que era casado, pero que no llevaba mucho tiempo, y me dijo que bueno, que el dueño quería que fuera soltero. Había ahí una cosa que, bueno, yo la pensaba de alguna manera, pero no es el momento tampoco de ir a... Y luego te cruzas con... Después voy a casa de mi suegra, a la que cariñosamente recuerdo, mi suegra y mi suegro, mamá Andrés y papá Chico. Yo los quería, los quiero y los seguiré queriendo, esté donde esté. Fueron muy buenos para mí. Fue mi segunda madre, mi segundo padre. Mi madre había muerto. Yo me quedé huérfano muy joven, eso es otra historia. Te voy a seguir contando el tema de la conducción. Le dije a mi mujer, mira, yo voy a sacar el carnet especial, que María del Carmen de Benítez tiene ahí delante la escuela. El profesor es Andrés Rodríguez, voy a hablar con él. Y como yo tan solamente llevo un año con el carnet de primera, en todavía la teórica me vale para incluso sacar el carnet especial solamente examinándome de práctica. Era lo que en esa época, no sé si todavía eso existirá. Lo cierto era que fui a la escuela de conductores, le dije a Andrés, lo saludé y entré allí, él estaba dando clases, me dijo que me esperara un poco, me atendió, me apuntó y solamente para lo que era la conducción, para examinarme de la conducción. Con tal mala suerte que María del Carmen Benítez en esa época no tenía guaguas para carneles especiales. Entonces Andrés me dijo que tenía que ir a Las Palmas, a la escuela de campo, que es donde había una guagua, era un Fargo grande, parecido a un camión que tenía Antonio Benítez Galindo, con la parte de atrás en forma de guagua. Era así, por los laterales unos bancos y por la parte de atrás subían los alumnos. Pues subo, el monitor que nos estaba dando las prácticas, lo primero que me dijo es que tenía que hacer por lo menos 5 o 6 prácticas. Y yo le dije que no, que ya él vería cómo yo conducía, que yo económicamente no lo estaba atravesando bien y que yo hacía una práctica y como mucho 2, pero yo no hacía más, no podía. La hice, él se quedó convencido que con la primera yo tenía y de hecho fui, me examiné y saqué el carnet especial. David, nos vamos al meollo de la cuestión porque es lo que nos interesa contar, porque claro, ya tú entras a trabajar con Aicasa a través de un señor que te dijeron que fueses a hablar con él. Me gustaría que ahora lo mencionase y que luego, una vez transcurren varios años que estás trabajando, ya empiezan a haber problemas, empieza esa gran huelga y entra un gran personaje a empezar la gran solución y abrir el gran camino para que los que hoy están trabajando comprendan lo que es nuestro transporte y a lo que ha llegado a ser global para todo el mundo. A ti te encamina don Andrés Rodríguez a un señor que vivía, si mal no recuerdo, en Agüimes, ¿era, no? Sí, era de ingenio, pero vivía en Agüimes. Andrés Rodríguez, una vez que saqué el carnet, porque él también se quedó sorprendido, porque
Yo fui a la semana, me examiné y lo saqué. Y me dijo, mira, en eso tengo que agradecérselo. Andrés se portó muy, Andrés Rodríguez, el profesor de escuela de conductores de María del Carmen Benítez, se portó fenomenal, al menos conmigo, porque me orientó y me dijo que por qué no iba a Güímez y hablaba con un señor que se llamaba don José Mena. Y yo le dije, pero mire, yo no lo conozco de nada, ese hombre. Bueno, preguntándose llega a Roma, tú vas a Güímez, preguntas dónde vive y hablas con él. Así lo hice. Se lo dije a mi mujer, dígole, mira, voy a ir a Güímez, voy a intentar meterme en los coches de hora, si hay plaza y me admite, voy a intentarlo, porque a mí me gusta trabajar ya en una empresa donde sea una empresa grande, que yo tenga mi seguro, porque ya mi mujer estaba hasta embarazada y en fin, la familia. Llego a Güímez y me atiende la sobrina, que el tío no había llegado. Y la sobrina era quien estaba con él. Y lo esperé. Y cuando lo espero, pues en aquella época, pues yo tenía 23 años, él era un señor con un traje negro, muy bien preparado, un señor, un caballero de los de antes, de como usaba antes don José Mena, muy buena persona. Lo cierto es que le dije a lo que iba. Él en principio no sé si no me entendió o no sabía, que me dijo que lo que era para cobradores no había plaza, estaban todas ocupadas, que lo que había era una plaza en Telde para conductores. Y yo le dije, bueno, pero es que yo vengo para conductor. Dice, pero usted tiene el carnet especial. Te vio muy joven. Usted, y es que yo lo veo a usted muy joven. Dígole, mire, yo tengo el carnet especial, si no hubiese venido. Yo, mire, aquí lo tengo. Y lo vio y dice, bueno, de hecho había poco tiempo que lo había sacado. Fue todo sobre la marcha. Pues díceme, bueno, esta noche no le puedo dar la contesta, pero sí sé que tenemos una plaza ahí en Telde. Aquí en Agüimes no tenemos plaza vacante de momento, pero en Telde sí. No le puedo confirmar, no puedo decirle que sí ya, porque tengo que hacer una consulta y ya mañana a la noche sí le contesto. Bueno, y luego ya entras a trabajar, lo digo porque el tiempo premia, empiezas a trabajar, empiezas con esa ruta, vamos, te muestras enseguida, cuando te llevan a talleres, te muestras que llevas todo tipo de huevos, hasta la que tenía el volante en la derecha. Bueno, hay casas, la mayor parte de la flota eran Dailes viejos, coches que se traían de un desguace de Inglaterra. Don Manuel Guerse, que fue al que yo conocí, traía esos Dailes viejos, que no sé si tú te acuerdas de ellos, eran los coches de hora, no sé si que Adrián se acuerda de esos coches, unos coches de hora viejos que allá en Inglaterra ya estaban desajuiciados en un desguace, pero don Manuel iba allá y como esos motores ingleses eran grandes, Dailes, y eran buenos, las carrocerías inglesas en esas guaguas eran de madera, casi todas, muy lujosas por dentro, por cierto, con sus tapizados y tal, pero aquí los carpinteros que tenía, hay casa, la parcheaba y la terminaba y la adornaba y al final parecía un coche bonito. Eran viejos, pero eran lo que había. Eso fue el año 67. Eso fue en el año 67 cuando yo empecé a trabajar. De hecho, tengo hasta las nóminas de esa época, a finales del 67. Estamos viendo los recursos que tenemos e incluso las fotos que tú buenamente nos has cedido para el programa y los espectadores tienen ocasión de estar viéndolo mientras nosotros estamos hablando. Pero llega el año 71, que es cuando empiezan ustedes a tener problemas y se encierran ustedes y hacen un paro, ¿no? Bueno, nosotros ya veníamos sufriendo los retrasos de las nóminas mensuales. Intentemos en el año 1970, el día 3 de enero, de hacer una huelga, pero salió fallida porque los técnicos de Aicasa y la dirección convenció al personal para que fuéramos a trabajar y fueron solamente 6 días de huelga. Eso fue en el año 1970. Las promesas son promesas
y no se cumplieron. Nosotros seguimos trabajando y la deuda con los trabajadores se fue incrementando. Ya nos debían meses del 71, las pagas extraordinarias, una paga muy querida por los trabajadores que se llamaba el kilometraje, que estábamos siempre ansiosos que llegara para cobrarla. Creo que en principio cuando yo entré, Sarcay, esto hay casa, funcionaba perfectamente, pero ya después, entrando en el año, a finales del 68 y 69, ya ahí la cosa iba de mal en peor, por varios motivos. Las carreteras estaban llenándose de piratas. Aicasa no reponía las guaguas. Había, creo que en el año 66 hubo una gran cooperativa donde se compraron juveniles, no sé si de 12 o 14 plazas, y unos sabas españoles, que fue los que remediaron un poco la imagen. Pero esa gran cooperativa que quiso hacer Aicasa con los piratas no funcionó. El que es pirata es muy difícil meterlo a trabajar después en un horario itinerario del transporte interurbano en carretera. El pirata era pirata y eso no funcionó. Lo cierto es que cuando yo entré, la cosa fue de mal en peor y esa huelga fallida que hicimos el día 3 de enero de 1970 no funcionó. Nos convencieron para que empezáramos a trabajar, fuimos a trabajar, pero en el año 71, el día 13 de agosto, ya nos tomemos en serio de ir a una huelga hasta que el problema del transporte interurbano canario se solucionara. Aboquemos a grito abierto que se insularizara. No fue posible. El Cabildo prácticamente, al menos bajo mi conocimiento, no nos escuchaba. Y si nos escuchaba no nos hacía caso. El gobierno civil igual. Pues fuimos a la huelga el día 13 de agosto de 1971, cuya huelga duró, se decía que era la huelga más duradera de la historia de España, de la nación. Fue mes y medio, fueron unos de 45 a 48 días de huelga. Nosotros estábamos en el Parque de San Telmo, ya por último, desesperados. Estábamos en el Parque de San Telmo, que ya habíamos recurrido al gobierno civil, no nos hacía caso, yo no quiero ni nombrarlo porque no quiero ni recordarlo. El Cabildo Insular, idem de lo mismo, no nos escuchaba. Los trabajadores tuvimos que sudar y lágrimas, sudor y tuvimos que luchar para poder sacar adelante lo que estábamos pidiendo, que era nuestro sueldo, nuestro salario y nuestras pagas extraordinarias, pero fue imposible. Ya el personal se iba cansando de la huelga. Yo llegaba aquí a casa de mi suegra, todo el mundo me preguntaba que cómo iba, la cosa iba ya media, nosotros casi nos vimos obligados a arrojar la toalla, pero no fue así, porque una buena tarde ya la huelga bastante avanzada, por los 40 y tantos días, se le ocurrió a un grupo de compañeros, como dice el refrán, al perdido todo le conviene y aquí no tenemos a dónde recurrir, los medios oficiales no nos hacen caso, vamos a acudir como última esperanza al obispo que en ese momento era el obispo de Canarias, o de la parte de Canarias, porque ahora está uno en Tenerife y otro aquí. Él fue Monseñor Infante Florido, al que llevo siempre en mi corazón. Yo nunca me olvido del señor Infante Florido, hasta me emociono un poco cuando lo nombro, porque fue quien nos dio un rayo de luz cuando ya estábamos casi dispuestos a arrojar la toalla. Pero siempre había, bien por los jurados de empresa y los enlaces sindicales, que era lo que existía en esa época, por el régimen que había, estábamos casi dispuestos a arrojar la toalla, pero ese rayito de luz
y de esperanza que Dios nos dio, a alguien se le ocurrió de formar una comisión y ir a la casa del obispado. Cuando llegaron, el obispo los atendió muy rápido y le dijo que él quería más venir al Parque de San Telmo y visitar a los trabajadores y ver la situación anímica que tenía y que le contara un poco los propios trabajadores. Aquello, al día siguiente, se corrió la voz entre todos los trabajadores que fuimos repartiendo porque ya lo que era a la Junta de la presión y el motivo de la huelga estaban acudiendo ya poca gente, pero ese día que vino el obispo, la plaza, aquel Parque de San Telmo, a pesar de que teníamos los policías, eso sí lo sabía el gobierno, ponerlo en los policías, los pusieron, que dicho sea de paso, se murió un policía, y los trabajadores de Icasa hicimos una regoleta y le mandamos una corona. Que quede eso como anécdota. Porque era un trabajador. Era un trabajador más que estaba cumpliendo las órdenes de otros superiores. A ellos yo nunca me he podido meter con ellos, porque incluso éramos casi como amigos ya por último, porque no eran 3 días, eran 45 días de huelga. Lo cierto fue que cuando llegó el obispo, aquella masa obrera que había en el Parque de San Telmo, vino como a mí, yo me acordé como cuando Las Palmas, la Unión Deportiva Las Palmas subió a primera, que la afición se lanzó al campo, por hacer una comparativa. Aquella masa obrera vino, que viene el obispo, uno viene el obispo. Bueno, lo cierto fue que el obispo llegó, venía 2 señores detrás de él, yo no sé quiénes eran aquellos 2 señores, y cuando llegó ahí al centro del Parque San Telmo, pues unos fueron a aplaudir, él dijo que él no vino para que le aplaudieran, que él venía a saludarlo y a ver cómo estaba la situación anímica y física. Pues nos vio, e incluso tengo que nombrar a 2 compañeros que ya no están entre nosotros. Para mí eran como padres, porque ya no solamente por el tiempo que llevaban trabajando en la casa, sino que uno era don Pepe Vega, conductor, trabajador de Aicasa, que tenía un servicio desde Las Palmas a San Bartolomé de Tirajana. Ese fue uno de los que, cuando llegó el obispo, junto con don Manuel Verona de aquí de Agüime, se hincaron casi sin almohadilla, como si se desplomaran, se hincaron delante del obispo, dando unos gritos de emoción, dirigiéndose al obispo y besándole el anillo. El obispo no quería nada de eso. El obispo, yo entendía que no quería protagonismo de ningún tipo. El obispo quería saber la situación nuestra, que era la que le preocupaba. Y aquellos 2 compañeros le dijeron, mirándole a la cara: «Padre, ayúdanos, ayúdanos». Aquello creó, yo me emociono cuando lo digo, porque aquello lo viví en mis propias carnes. Y yo aquello casi lo relacioné, me vino a la cabeza: Dios mío, Dios no desampara a quien cría. Dios, aquellas frases que se decía: Dios aprieta pero no ahoga. Dije, parece como si hubiese sido, porque allí todo el mundo sacó el pañuelo, aquello nos emocionó mucho, todo el mundo sacó el pañuelo, uno limpiándose para un lado, otro limpiándose para el otro, pero que esos 2 hombres a mí me marcaron de la forma en que recibieron al obispo, con ese grito esplendor, porque Pepe Vega tenía un esplendor, sobre todo nervioso, y aquello me hizo pensar, digo, Dios, parece como cuando me vino a la cabeza, yo no sé, me vino aquello a la cabeza, parece como cuando aquellas 7 palabras que Cristo dijo en la cruz: Padre, perdóname, o Padre, perdónale, que no saben lo que hace. El obispo se planta en Madrid. Se planta en Madrid y va a hablar con 2 ministros. Bueno, el obispo lo primero que hizo fue convocar a las iglesias para que hiciera una colecta, primer domingo y segundo domingo, para los trabajadores de Aicasa. Eso en la prensa salía en primera página. Eso para mí fue bastante, bueno, para mí no, para los gobiernos que estaban en ese momento fue bastante desagradable,
porque ya era una piedra en el camino. Lo cierto fue que el obispo, por su propia cuenta, fue a Madrid, fue a un ministerio, parece ser que, por lo que me dijeron, fue a un ministerio, no le hicieron mucho caso, fue a otro ministerio, que era donde estaba el ministro de Trabajo, don Isidro de la Fuente. Parece que después de la visita, pues tuvieron una entrevista y don Isidro le prometió que él venía a Las Palmas a ver a los trabajadores. ¿Y vino a Las Palmas? Y vino a Las Palmas. Y vino. Pero se vino y nos escuchó. Se vino con algo bajo el brazo. Cuéntanos. Bueno, él venía ya, el ministro creo yo que ya él tenía muy en cuenta la sociedad anónima laboral que había en Valencia. En Valencia estaba la sociedad anónima laboral, primera en España, pionera, de los trabajadores socios, creo que era del transporte urbano. En el caso nuestro era interurbano, pero al fin y al cabo era transportar viajeros. Venía ya un poco con esas ideas, porque en cuanto él llegó y lo recibimos, una persona muy sencilla, muy natural, nos habló, nos dijo varias cosas, cosas, muchas de ellas no recuerdo, pero sí recuerdo que nos dijo que en Sartú de Valencia había una sociedad anónima laboral, que creía que el camino más o menos bueno para nosotros era una vez escuchado, porque primero tuvo que escuchar al jurado de empresas y a los enlaces sindicales, que era quien nos representaba en aquella época. Bueno, pues una vez escuchado, pues él hizo su exposición, que era lo que de alguna forma él nos proponía como mejor camino para poner en marcha nuestra empresa. Y todo fue sucediendo porque a renglón seguido ya don Isilio nos prometió que él seguiría viendo cómo iba el funcionamiento. Ya a nosotros nos bastó un montón de que él viniera a verlo, cosa que creo que lo de hoy un ministro no viene a solucionar ningún problema aquí a un colectivo de trabajadores, dicho sea de paso. Fue en aquella época, con otro régimen. Y la empresa se fue organizando, fuimos cogiendo moral y nombremos a un grupo de trabajadores como promotores con un poder notarial para que ellos pudieran hacer los trámites de la constitución de Salcay y Utinsa en Madrid. Ellos se hacían cargo, que voy a dar el nombre si me acuerdo, a ver si me acuerdo, si la memoria no me falla. Don Domingo Guerra, don José Santana Ortiz, don Jerónimo Saavedra Domínguez, don Juan Sosa Vega y don Manuel Díaz Vega. Esos 5 hombres fueron los promotores, porque todavía no se había nombrado consejo, fueron los promotores para ir a Madrid a hacer en los correspondientes despachos el papeleo del nombramiento de Salcay y Fulca. Y siempre ellos fueron la cabeza visible hasta que se nombró el Consejo de Administración, claro, y la empresa fue arrancando. Pues es un dato histórico. Como ustedes han visto, ese fue el germen, la constitución ya de Salcay y Utinsa, que luego terminaría siendo lo que hoy es Global, y que para todos nosotros, los que nos hemos movido toda una vida, los que no tenemos carnet de conducir o los que no han querido conducir, optar por el transporte público. David Ortega González hoy nos ha contado el porqué de ese surgimiento. La clave estaba en esa huelga del año 71 y de la intervención de toda una autoridad de la época, porque leyendo su biografía no era la primera vez que el obispo intervenía en algún conflicto, puesto que en el año 69 intervino en el sector de la parcería y cuando termina aquí va a Córdoba y también estuvo en otra serie de conflictos, con lo cual ha sido muy recordado por todos los feligreses. David Ortega, antes de que te vayas, vamos a acabar
con un mensaje que tú quieras lanzar a nuestros espectadores, un mensaje final como conclusión de toda tu trayectoria en el transporte público, lo que tú quieras decirle a nuestra gente, te diriges a esta cámara y hablas con los espectadores, lo que tú quieras lanzar, el mensaje que tú quieres decir. Bueno, yo simplemente, para empezar, tengo que decir que el que hoy veamos en nuestras carreteras de Gran Canaria el transporte público de viajeros e interurbano, que es global, porque Utinsa y Salcay se fusionaron, como todos sabrán, y hoy es la que hace el transporte público interurbano en Gran Canaria. Yo veo hoy la flota de autobuses bonita, sé que los hombres que están al frente de la empresa están haciendo lo posible para que ella siga marchando como lo están haciendo. Yo quiero decirle a los jóvenes que están entrando a la empresa que miren por ella, porque nos costó sudor y lágrimas poder conseguirla, y por lo tanto creo que hoy en día el tener un puesto de trabajo como lo tienen hoy los compañeros en Global es digno de admirar. Por lo tanto, siempre recuerden que esa empresa tuvo un principio y queremos que siga adelante y que no tenga un final. Queremos que la empresa siga prosperando, renovando la flota, que es muy fundamental. Hoy te montas en una guagua de Global y tiene unas comodidades, un aseo estupendo. Yo creo que mereció la pena aquellos 45 días que fuimos hombres mayores, no tan mayores y más jóvenes, que fue en el caso mío, que yo no tenía sino 23 años, y gracias a Monseñor Infante Florido no me arrepiento de haber estado allí en el momento que él llegó a visitarnos. Lo llevo siempre en mi corazón porque fue como si dijéramos el botón de arranque para poner en marcha toda una leyenda del transporte gran canario. Yo felicito a los hombres que hoy trabajan en Global y que tengan en cuenta y miren por la empresa, porque no sabemos nunca lo que perdemos, lo que tenemos hasta que no lo perdemos. Y felicidades a todos. David, agradecerte que hayas estado con nosotros y seguiremos en contacto porque el sector del transporte tiene su intríngulis. Y a todos ustedes, amigos, amigas, les emplazamos la próxima semana a otro nuevo capítulo, otro nuevo programa de Café para Dos. Como ven ustedes, estamos cubriendo cada parte de nuestra historia viva, de nuestra isla de Gran Canaria. Muchísimas gracias por su atención. Dicen que las casualidades no existen. Efectivamente, los hombres y mujeres deben empeñarse en buscar su destino. Este fue el caso desde muy jovencito de nuestro invitado de hoy, don David Ortega González, que descubrió su vocación de conductor desde temprana edad y por tanto se empeñó en buscar su destino, a tal punto que engañó a todo un capitán. Pero eso es capítulo pasado, porque se encuentra en su camino, en los peores momentos del transporte público de Gran Canaria en el 71, con un personaje que entró como Jesucristo por Jerusalén, Monseñor Infante Florido, que con su santo manto se plantó en Madrid y visitó 2 ministerios. Ese hombre fue el rayo de luz, como decía nuestro invitado, para que hoy Global recorra toda nuestra isla. Gracias, David, por este pedazo de historia. Panadería Mis Hijos sin gluten. Es ya la panadería más deliciosa para todos los celíacos.
Panadería Mis Hijos sin gluten. Galletas, cereales, magdalenas, golosinas, pastas y hasta las bases de pizzas. En Ingenio, en Lomo Juan, calle Granados 43, 928 78 31 37. Carretera General de Ingenio a Telde, margen derecho. Panadería Mis Hijos sin gluten. Estamos en la Churrería del Monte, llevamos aproximadamente unos 20 meses y este es un lugar con una energía y un encanto único que tienes que venir a descubrir. No solamente tenemos churros, tenemos churros madrileños, churros rellenos de chocolate, bocadillos, sándwiches, reposterías, un montón de cosas buenísimas. Nace un nuevo concepto de moda. Te acercamos la ropa más actual sin salir de tu pueblo. Enter One, en León y Castillo 5, local 2, Ingenio.